Buenos días alumnos, soy la licenciada Gabriela Velasco y el día de hoy vamos a hablar del práctico número 28, oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia consiste en la administración de oxígeno suplementario con el fin de mantener niveles adecuados de saturación y mejorar la oxigenación tisular. Es el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado con fines terapéuticos. Sus principales objetivos: sin tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio y cardíaco. Podemos definir a la hipoxia como el déficit de oxígeno en el tejido. La medición de oxígeno, cuando se realiza mediante oximetría, se denomina saturación de oxígeno. Los rangos normales son entre 97 y 99%, con un límite mínimo del 94% de oxígeno. La cantidad de oxígeno depende de los niveles de hipoxemia y no de la clínica. ¿Cuáles son los dispositivos para oxigenoterapia? Estos van a ser la utilización de bigoteras o cánulas nasales en el niño, los métodos no invasivos como el halo o cámara de oxígeno. Otro puede ser el CPAP y las nebulizaciones. La cánula nasal o bigotera es el método más común en niños pequeños, especialmente en aquellos con necesidades leves o moderadas de oxígeno. Permite al niño comer, hablar y moverse más libremente, lo que mejora su confort. Generalmente se administra entre 1 o 4 litros por minuto. Esto va a proporcionar una concentración de oxígeno del 25% al 30%. El objetivo de la colocación de cánula nasal o bigotera es permitir una adecuada oxigenación y humidificación permanente en las vías aéreas en pacientes estables. Administrar oxígeno a pacientes con bajo requerimiento de este gas y prever y reconocer complicaciones respiratorias. Nuestra bandeja para la administración de oxigenoterapia a través de la máscara o bigotera va a ser un equipo conteniendo cánula nasal o bigotera, tubuladuras, frasco humidificador, calefactor de oxígeno, flujo de oxígeno que va a ir entre 1 a 4 litros por minuto, que va a proporcionar entre 25 y 30%, 4 a 8 litros por minuto, que va a proporcionar de 30 a 50% de oxígenos. Procedimientos. Primero vamos a realizar el lavado de manos, que esto va a reducir la transmisión del microorganismo y asegura técnicas asépticas. Limpiar de secreciones las fosas nasales. Una vía aérea permeable garantiza el paso efectivo del oxígeno y mejora el confort del niño. Introducir la cánula en las narinas permite la administración directa del oxígeno en las vías respiratorias superiores. La elección de la cánula adecuada evita trauma e irritación. Fijar la cánula con cinta alrededor de la cabeza evita desplazamiento o desconexiones accidentales, garantizando la continuidad del tratamiento. Verificar confort del paciente al dispositivo. La tolerancia al dispositivo asegura mayor adherencia. El mal ajuste puede generar rechazo, lesiones en la piel o mucosa y comprometer la oxigenación. Administrar oxígeno humidificado y calentado.
La humidificación y el calentamiento evitan resequedad, irritación e inflamación de mucosas, además de prevenir lesiones en vías aéreas frágiles del niño. Evitar flujos altos que puedan provocar intoxicación ocular y distensión abdominal. El flujo excesivo genera turbulencias y barotrauma nasal, riesgo de lesión ocular por fuga hacia los ojos y aerofagias con distensión abdominal. Mantener el equipo individual y aséptico para evitar infecciones. Evita contaminación cruzadas y riesgos de infecciones respiratorias nosocomiales. Verificar constantemente la ubicación de la cánula. Las cánulas pueden desplazarse fácilmente, reduciendo eficacia y exposición al niño a hipoxemia inadvertida. Controlar signos vitales y evaluar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Esto va a permitir valorar eficacia del tratamiento y detectar signos tempranos de hipoxia, hipercapnia o deterioro clínico. Por último, nos vamos a realizar el lavado de manos, que es el cierre del procedimiento, manteniendo la seguridad y preveniendo transmisión de infecciones. Otro de los dispositivos más utilizados es el halo. Esto en los neonatos, recién nacidos o neonatos. Como objetivo va a ser asegurar una adecuada concentración de oxígeno humidificado. Acá tienen una foto de un halo. Nuestra bandeja de contenido va a tener un halo con tubo en T, tubuladuras, fuentes de oxígeno con frasco humidificador. Característica del halo. Es un dispositivo de acrílico rígido de 20 centímetros de diámetro por 18 de alto, que en la parte superior está abierta, que permite un intercambio gaseoso. El oxígeno ingresa por una pieza en T que distribuye el flujo en dirección ascendente hacia la cabeza del niño y sale por la parte superior. Permite administrar concentraciones de oxígeno desde 21% hasta 100%, según flujo y cierre parcial con la tapa perforada. Mayor concentración de oxígeno si se coloca la tapa en el borde superior y nos permite controlar signos vitales y evaluar frecuencia cardíaca y respiratoria. Procedimientos. Primero, realizar lavado de manos. Esto garantiza asepsia, evita transmisión de microorganismos al equipo y al paciente. 2. Armar el equipo, tubo en T, tubuladuras y frasco humidificador. El humidificador previene resequedad de mucosa y lesiones respiratorias. La correcta conexión asegura un flujo continuo y seguro de oxígeno. 3. Colocar el halo sobre la cabeza del niño, cubriendo cara y cuello. El diseño permite crear una atmósfera enriquecida con oxígeno alrededor de la vía aérea superior sin necesidad de elementos invasivos. 4. Regular el flujo de oxígeno según indicación médica, entre 21 a 100%. Ajustar la fracción inspirada de oxígeno según requerimientos del paciente, evitando hipoxia o hiperexia, ambas perjudiciales en pediatría. 5. Verificar la humidificación del oxígeno. Esto va a evitar la resequedad de mucosa, broncoconstricción y lesiones epiteliales. Además, favorece la tolerancia al tratamiento. 6. Observar la tolerancia y confort del niño. Un halo mal colocado o con flujo excesivo puede generar ansiedad, llanto y pérdida de eficacia del procedimiento. 7. Colocar tapa perforada en el borde superior si se requiere mayor concentración de oxígeno.
Esto va a disminuir la fuga de oxígeno, permitiendo alcanzar concentraciones más altas y estables alrededor de la vía aérea. Octavo, verificar funcionamiento continuo del equipo. Garantiza la eficacia del tratamiento y evita cortes de oxigenación inadvertida. Noveno, controlar signos vitales y frecuencias respiratorias y cardíacas. Permite monitorizar la eficacia de la oxigenoterapia y detectar tempranamente complicaciones como hipoxia persistente, hipercapnia o bradicardia. Por último, debemos realizar el lavado de manos al finalizar el procedimiento para mantener la seguridad del paciente y prevenir infecciones cruzadas. Y luego se debe registrar todo el procedimiento. Las ramas internas de la pieza en T deben estar bien cerca de la pared y en posición horizontal. Así se asegura una correcta distribución ascendente del oxígeno dentro del halo. Si la pieza está mal colocada, se pierde concentración y eficacia del tratamiento. No puede usarse un halo sin pieza en T. La pieza T es la que dirige el flujo hacia ambas paredes. Sin ella, el oxígeno no se dispersa adecuadamente, generando zonas de hipoxia o hipercapnia. El borde del halo debe hacer contacto con la superficie en que esté apoyado. Así vamos a evitar fugas de oxígeno y asegurar que el niño reciba la concentración indicada. El paciente que requiere 100% de oxígeno, a ello se debe obturar la abertura alrededor del cuello con una compresa. Se va a reducir la salida de oxígeno por espacios libres, logrando una concentración en el interior del halo. Controlar el flujo de oxígeno según el tamaño del halo. El flujo debe ser proporcional al volumen del halo para mantener una atmósfera estable de oxígeno. Si es insuficiente, se puede producir hipoxia. Si es excesivo, un riesgo de hipoxia y toxicidad. Se debe verificar el flujo de oxígeno frecuentemente cada 30 minutos para garantizar que el paciente reciba el aporte prescripto y prevenir fallos técnicos, desconexiones, obstrucciones. Medir la saturación de oxígeno con oxígenos digitales permite evaluar el tiempo real, la eficacia de la oxigenoterapia y ajustar el flujo según las respuestas clínicas. Luego se debe revisar las conexiones una vez por turno. Controlar signos vitales y coloración de la piel y mucosa cada 2 o 3 horas. Los cambios en la saturación, frecuencia respiratoria o el aspecto clínico son indicadores tempranos de complicaciones respiratorias o fallas del tratamiento. Y por último, se debe limpiar el halo cada 24 horas con agua y jabón enzimático. Esto va a reducir el riesgo de infecciones nosocomiales, acumulación de secreciones y mantiene la visibilidad del paciente dentro del dispositivo. El CPAP es un dispositivo que administra alto flujo de oxígeno. La sigla significa en inglés una presión positiva continua en las vías aéreas. La sigla CPAP en inglés o PPC en castellano significa presión positiva continua en la vía aérea. Es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo. Mantiene de forma continua una presión positiva supraatmosférica en la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio, especialmente al final de la expiración. Requisito fundamental que el paciente debe respirar espontáneamente. No sustituye la ventilación, sino que la asiste. Objetivos del CPAP.
evitar el colapso alveolar manteniendo la capacidad residual funcional, mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio, favorecer la distribución homogénea del aire en los pulmones y prevenir atelectasias y reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Las indicaciones más frecuentes: dificultad respiratoria por enfermedades hialinas, es el déficit del surfactante en neonatos o prematuros, post-extubación como transición tras la ventilación mecánica con tubo endotraqueal, apnea obstructiva del prematuro, y menos frecuentes son las traqueomalasias, enfermedades pulmonares restrictivas, displasias bronquiopulmonar. Contraindicaciones: malformaciones anatómicas de la vía aérea, paladar hendido, atresia de esófago con fístula, alteraciones pulmonares graves como ser la hernia diafragmática, neumotórax sin drenar, situaciones metabólicas críticas como la acidosis metabólica intratables. El procedimiento: primero el lavado de mano y armado del equipo, CPAP nasal, interfaces, humidificador, fuentes de flujo. La técnica debe ser estéril para reducir el riesgo de infecciones, especialmente en neonatos prematuros vulnerables. Segundo, selección y colocación de la interfase nasal adecuada. Cánulas cortas o PRONC. Una interfase bien adaptada evita fugas de presión y lesiones en el tabique nasal, asegurando eficacia del tratamiento. Tercero, ajustar el flujo de gas y nivel de presión según indicación médica. Mantener una presión positiva controlada asegura que los alvéolos permanezcan abiertos, mejorando el intercambio gaseoso. Cuarto, administrar oxígeno humidificado y calentado. El aire frío y seco daña el epitelio respiratorio, provoca broncoconstricción y reduce la tolerancia al CPAP. Quinto, observar tolerancia del paciente, como ser el nivel de conciencia, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno. Un paciente incómodo, con fuga de aire o mala adaptación, no recibirá el beneficio esperado del tratamiento. Sexto, monitorear signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Esto va a permitir detectar tempranamente complicaciones como hipoxemia persistente, hipercapnia o bradicardia. Séptimo, evaluar signos de complicaciones, distensión abdominal, lesiones nasales, neumotora. El aumento de la presión puede generar trauma, lesiones locales y acumulación de aire en el tubo digestivo. Y octavo, mantener higiene del equipo y cambio periódico de interfase. Esto va a disminuir el riesgo de infecciones asociadas al dispositivo médico. El CPAP no ventila por el paciente, lo asiste manteniendo sus alvéolos abiertos y mejorando la oxigenación. Su uso requiere monitoreo continuo, buena técnica de colocación y conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones. Ahora vamos a hablar de las nebulizaciones como objetivo de las nebulizaciones. Fluidificar las secreciones de la vía aérea, permite movilizarlas y favorecer su eliminación, preveniendo atelectasia y obstrucciones. Prevenir la sequedad y o lesión de las mucosas que tapizan la vía aérea superior. El oxígeno sin humidificación puede resecar la mucosa, irritarla o incluso producir microlesiones. Administrar fármacos del tracto respiratorio. Lograr mayor efectividad, rápida acción local y menor cantidad de efectos adversos sistémicos.
Para realizar las nebulizaciones vamos a tener una bandeja que contenga pipeta nebulizadora, una máscara, tubos plásticos, conectores, tubo de oxígeno, oxígeno central, soluciones fisiológicas, medicamentos tales como el salbutamol o bromuro de hipatropio. Durante el procedimiento debemos realizarnos el lavado de mano. Informar al paciente y a los padres del procedimiento a realizar según su edad. Adaptar la tubuladura por un extremo de Flumiter y otro al extremo de la máscara. Colocar la solución fisiológica sola o con el medicamento prescripto en el reservorio de la máscara, en el extremo proximal al paciente. Abrir lentamente el Flumiter, verificar su funcionamiento. Adaptar la máscara oronasal o la boquilla bucal al paciente. Continuar el procedimiento hasta que finalice durante 10 o 15 minutos. Al finalizar el procedimiento, cubrir la máscara con el envoltorio que trae de esterilización. Y por último debemos evaluar la respuesta del tratamiento y registrar el procedimiento. Al registrar el procedimiento nos aseguramos la continuidad de los cuidados y permite seguir la evolución del paciente. Aspectos a tener en cuenta en la bioseguridad y control. Los elementos deben ser estériles o sometidos a desinfección de alto nivel y cambiarse cada 24 horas para de esta manera reducir riesgos de infecciones respiratorias asociadas a dispositivos. Cubrir la mascarilla entre sus usos. Evita contaminación ambiental. Limpieza diaria de mamparas y conexiones. Previene caída de polvos o partículas en el equipo. Rotular fecha de cambios de elementos. Esto nos va a garantizar la trazabilidad y seguridad del procedimiento. Humidificador de oxígeno. ¿Qué es y para qué sirve? El humidificador de oxígeno es un dispositivo que permite regular la temperatura y humedad del gas antes de administrarlo al paciente. Su finalidad es prevenir la resequedad, irritación o daño de la mucosa respiratoria, así como mejorar la tolerancia y eficacia de la oxigenoterapia, ya sea por ARM, halo cefálico, máscara, cánula nasal, etc. Característica: es un dispositivo que permite el control electrónico de la temperatura del gas, utilizando las diferentes vías de oxigenoterapia, ya sea ARM, halo cefálico, máscara, bigoteras, entre otros. Es fácil de usar y posee una acción de deslizamiento que permite ajustar el cilindro de humidificación a través de un sistema de traba automática. Es ideal para uso general y se vale de luces separadas que indican cuando el aparato está activo y cuando el calor está siendo suministrado. Recomendaciones. Acá tenemos que tener las recomendaciones de los principios de oxigenoterapia, que debe ser humidificado, atemperado, dosificado, continuo y controlado. Muchas gracias por su atención. Este práctico lo